Hoy es el turno de tejer a la brillante y valiente Hermione Granger. Desde su primera aparición en el tren a Hogwarts, corrigiendo el hechizo es Leviosa y no Leviosa, sabíamos que no iba a ser un personaje cualquiera. Hermione representa la inteligencia, la constancia y el amor por el conocimiento, pero también la empatía y la fuerza que viene de hacer el bien. En cada una de las películas la vemos usar su ingenio para salvar a sus amigos, desde preparar la poción multijugos hasta encontrar los horrocruces, recordándonos que el verdadero poder está en nunca dejar de aprender, en defender lo que creemos correcto y en ayudar a los demás con lo que sabemos. Así que mientras tejemos este precioso personaje, recordemos que el ser diferente, curiosa y apasionada también es una forma de hacer magia. Y con ese intro, mis chicas, arrancamos ya con este precioso personaje. Les voy a contar un poquito aquí al inicio cómo está tejido y también recordarles, mis chicas, que la semana anterior tejimos a Harry. Por aquí lo tengo esperando a Hermione. Hicimos a Harry, nos quedó súper lindo. Te invito a que vayas y veas el video. Si no lo viste, aquí en la descripción encuentras el link o por aquí arriba te sale como sugerencia o aquí abajo te lo dejo. También en la parte de abajo encuentras el link del patrón escrito de toda la colección, no solamente de Hermione y de Harry, sino ya de toda. Ya saben, mis chicas, que estamos tejiendo también a Ron y a Dobby, los 4 personajes principales. Así que, mis chicas, ahí en la descripción ya está el patrón escrito de los 4. Es un paquete muy completo, un solo archivo, y vas a poderlo adquirir y te va a llegar al correo electrónico en archivo PDF. ¿Ok? Aquí tenemos a Hermione, mis chicas, igual con el mismo cuerpo de Harry, pero con ciertos cambios y detalles especiales para ella. Está con el mismo tamaño de Harry, 15 centímetros, super cookie, super linda. Tiene su faldita, que es una faldita que tejemos aparte y luego la cosemos. El cuerpo, la parte de la camisa, sí es igual como tejimos a Harry, su bufanda, su túnica. Lo que cambia son sus zapatos, sus medias, sus piernas, cambia bastante porque pues necesitamos que se vea sus piernitas. Su cabello también, esos churcos como se esponjan. Su cabellito arriba, y le ruborizamos, le pusimos sus pestañitas y queda supremamente linda. También ya con su boleto a Hogwarts listo para irse en el tren. Mis chicas, estoy supremamente contenta de compartirles esta colección. Espero que la estén disfrutando, que la compartan, que la comenten aquí en la descripción. Comenta cómo te parece. Y, ay, no les he mostrado. Y tenemos aquí también el mapita. Bueno, después se lo muestro. Y mis chicas, vamos a tejer a Hermione con muchísimo amor. Recuerda etiquetarme, recuerda todo lo que siempre te digo, etiquetarme, comentar, compartir, darle me gusta, bueno, todo mis chicas. Las amo montones. Arranquemos con Hermione. Yo sé que les está encantando tanto como a mí esta colección. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio, vamos a comenzar. Primero vamos a trabajar sus brazos, ¿listo? Sus manitas, tomamos el hilo tono piel y vamos a trabajar sus manitas. Primero, dentro del anillo mágico, vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar el anillo mágico y como siempre te indico, pues yo cierro rondas con punto deslizado en el primer punto, pero tú puedes hacerlo trabajando de manera espiral, que es sin cerrar rondas. Es exactamente el mismo patrón o el mismo diseño, te queda igual. Teniendo ya los 4 puntitos dentro del anillo mágico, vamos a trabajar la ronda número 2. Vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. Vamos a hacer 4 aumentos. Un aumento, mi segundo aumento, tercer aumento y el último, el número 4, para completar 8 puntos en la ronda 2. Recuerda que, mis chicas, este bracito lo tienes que repetir, ¿no? Vamos a hacer 2 exactamente iguales.
Así que este mismo proceso lo vas a tener que repetir una segunda vez. Voy a cortar la hebra interna. Y listo. Vamos a trabajar la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer los mismos 8 puntos. No vamos a hacer aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo voy a dejar a la mitad, el número 8. Voy a cortar la hebra un poquito larguita, no tanto, y vamos ahora a tomar el hilo tono negro. El tono negro es el que vamos a usar para su traje, para su capa, sus zapatos. Y vamos a introducir cerrando el último punto con el negro. Y vamos ahora a cerrar ronda. Voy a dejar esas hebras ahí. Y voy a trabajar, esta sería la ronda 4. Voy a hacer puntos deslizados por toda la ronda. Puntos deslizados o puntos rasos, como le quieras llamar, o punto enano. Bueno, hay tantas formas de llamar los puntos. Y mira, es súper rápido, ya lo estoy terminando. No los hagamos tan apretados para que no se nos desforme la manita o el brazo. Cuando ya hayamos llegado, vamos a dar inicio a la ronda número 5. Y voy a ir escondiendo las hebras que corté. ¿Listo? Mira, vamos así. Y en la ronda 5 vamos a trabajar en punto media vareta o punto bajo alto. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces, tomando esa hebra trasera, vamos a realizar un punto y en el siguiente un aumento. Recuerda que esta ronda es trabajada en media vareta. Un punto, un aumento y así por toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Un punto, tomando solo la hebra trasera. Y ahora un aumento. Mis chicas, acá en esta ronda les tienen que quedar en total 12 puntos. ¿Listo? Un punto y termino con un aumento. Te recuerdo que YouTube te permite poner el video en una velocidad más rápida o en una velocidad más lenta si lo ves necesario, ¿ok? Para que vayas al ritmo. Ajusta la velocidad como tú quieras. Pasamos a la ronda 6. Aquí ya vamos a continuar todo el resto del brazo en punto bajo normal, puntico bajo. Vamos a hacer la secuencia de un punto, una disminución. Un punto, ahora disminución. Y lo vamos a repetir, un punto y ahora disminución. Así por toda la ronda hasta que tengas 8 puntos. Un punto, una disminución. Un punto. Esto ya lo hacemos tomando todo el punto normal, ¿no? No vamos a tomar como hebra trasera anteriormente, sino punto normal. Punto, disminución. Y termino. Pasamos a la ronda 7. Desde la ronda 7 hasta la ronda 10. Serían 4 rondas que vamos a trabajar. Vamos a tejer los mismos 8 punticos que nos quedaron aquí. Lo vamos a hacer por 4 rondas. El bracito yo no lo relleno, mis chicas. Yo lo dejo sin relleno para que tenga un poquito de forma, pero si tú quieres rellenar solo la parte de la manita, lo puedes hacer. Solo la manita, para que no se nos levante y nos quede parados los brazos. Solo la manita, solo si lo deseas. Como estoy trabajando hilo acrílico, siempre te digo que este es un hilo 100% acrílico, entonces
ya de por sí es rígido, entonces no quiero que se me levante más. Voy a trabajar esas 4 rondas. Ya terminé, mis chicas, esas 4 rondas, ya estoy en la ronda 10 y para terminar ya el brazo y cerrarlo debes haber rellenado si quieres rellenar. Yo no lo hice. Vamos a cerrar la abertura, vamos a aplastar así, quedando la aguja en el lateral, en la esquina del brazo, y vamos a traspasar la aguja desde un punto hasta el otro punto de la parte trasera para que no se nos cierre. Entonces vamos a hacer 4 puntos, esta sería como una filita, sería la fila 11, no es ronda sino fila, y vamos a traspasar de un punto a otro haciendo 4 puntos. 1, 2, 3 y el último puntito 4. Hago una cadenita y corto la hebra larguita porque la necesitamos y podamos con ella coser al cuerpo. Así nos queda el bracito, mis chicas. Vamos a hacer el otro. Vamos a trabajar el otro brazo exactamente igual para que tengamos los dos bracitos como yo. Cuando los tengas, pues cortas las hebras y los dejamos a un ladito porque necesitamos trabajar el cuerpecito, el cuerpo, y poder coserlo al cuerpo. ¿Listo? Sobre la capa o sobre la túnica que vamos a hacer. Vamos ahora a trabajar los pies, los zapatos. Vamos a iniciar con los zapatos, mis chicas. Ahora vamos a trabajar el cuerpo y recuerda que de esta pieza también debes hacer 2 exactamente iguales. ¿Listo? Vamos a tejer 6 cadenas al aire con el hilo negro y desde la segunda vamos a tejer primero un aumento. Luego en las siguientes tejeremos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en la última cadenita que tenemos ahí vamos a tejer un aumento triple que son 3 puntos ahí en el mismo lugar. 1, 2 y me falta 1, 3. Voy a ir escondiendo la hebra y trabajando ahora por la parte baja de las cadenas. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y en la última, bueno, la última que nos falta, 3. Y en el último puntito hacemos un aumento. Y ahí ya se termina la ronda 1. En total tenemos 13 puntos. Así se ve. Y continuamos ahora para la ronda 2. En la ronda 2 vamos a iniciar con un aumento. Luego tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahora trabajaremos 3 aumentos. Mi primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Trabajaremos ahora 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y en el último hacemos un aumento. Tendremos 18 puntos en total en esta ronda 2. Y en la ronda 3, mis chicas, vamos a hacer punto deslizado por toda la ronda. Vamos a trabajar punto raso de esta forma por toda la ronda hasta llegar al inicio. Al terminar esa ronda de punto deslizado, comenzaremos la ronda 4, pero tomando hebra trasera de los puntos bajos anteriores. Los puntos deslizados no los vamos a tocar. Así que giramos un poquito y aquí vemos los puntos bajos anteriores y tomaremos la hebra trasera. En esta ronda número 4 vamos a hacer los mismos 18 puntos que tenemos desde la última ronda. Vamos a ir trabajando tomando esa hebra trasera 18 puntos. Teniendo ya la parte de la suela, vamos a hacer rondas ahora de disminuciones en la parte delantera del zapato.
En la ronda 5 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejeremos ahora 4 disminuciones. Una, vamos a hacerlas ajustaditas para que no se nos vaya a quedar huecos y a salir el relleno. 2, 3 y la última, que es la número 4. Y terminamos la ronda tejiendo 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y ahora pasaremos a la ronda 6, donde también vamos a hacer disminuciones. Comenzaremos en la ronda 6. Bueno, esta ronda 5 no te dije y nos quedaron 14 puntos. Deben de quedar 14. Para la ronda 6 comenzamos con 4 puntos. 2, 3, 4. Y ahora haremos 3 disminuciones. 1, 2 y me falta una disminución. Vamos a ir acomodando porque como es pequeña la pieza. Y terminamos la ronda con 4 puntos. En total deben de quedar 11 puntos, que son los que vamos a trabajar por el resto de la pierna. Aquí en este último punto voy a cortar el hilo negro porque voy a introducir el tono de las medias. El tono de las medias lo voy a utilizar de gris claro, que es el de la camisa, y voy a cerrar con ese tono. Para trabajar la ronda número 7. En la ronda 7 lo que voy a hacer es a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos y tejiendo punto deslizado a los 11 puntos que tengo. Le tejo punto deslizado tomando solo hebra trasera. De esta forma voy dando la vueltita, acomodando el tejido porque a veces se me dificulta muchísimo tejer piezas pequeñas, pero con paciencia y amor se puede. Llegué al inicio y ahora voy a jalar la hebra gris para que no me quede tan amplio y voy a esconder estas hebras. Vamos a trabajar la ronda número 8, donde voy a tejer tomando esa hebra trasera de los puntos deslizados. Voy a trabajar los mismos 11 puntos, pero como te indico, tomando hebra trasera solamente. 11 puntos. Así hasta que tenga los 11 puntos. Y mis chicas, luego estaremos cambiando a tono piel. Trabajé, mis chicas, una ronda más de tono gris, o sea que hice la ronda 9 y la ronda 10. En la ronda 10 ya trabajé tomando todo el punto normal, los 11 puntos. Y aquí en el último punto voy a cambiar y voy a introducir el tono piel, que va a ser en la ronda número 10. La ronda 10 voy a dejar la hebra, mis chicas, la hebra gris la voy a dejar aquí por delante sin cortar porque con ella voy a hacer un bordo a la media al terminar y por esa razón lo voy a dejar ahí. Vamos a trabajar tomando hebra trasera, realizando los mismos 11 puntos que tenemos en tono piel. Vamos a hacer esta ronda tomando hebra trasera y la ronda 11 también en tono piel, pero tomando ya todo el punto normal. Vamos a hacer esas dos rondas y vamos a introducir relleno ya en la parte del zapato para irle dando la forma. Terminada esa ronda, cortamos hebra y en el último punto dejado a la mitad vamos a introducir la hebra de tono gris oscuro con el que vamos a trabajar su falda,
y pues con el que trabajamos de los otros personajes de Harry, el pantalón. Así que vamos a introducir y en esta ronda vamos a tomar hebra trasera, mis chicas, y vamos a realizar una sola rondita de este tono. Vamos a jalar las hebras y vamos a hacer los 11 puntos tomando hebra trasera para que nos quede una ronda de este tono y ya poder continuar con el cuerpo con este tono. La hebra gris claro no la he cortado, mis chicas, con ella es que pienso trabajar el borde de la media, que ya te indico cómo lo vamos a realizar. Y aproveché ahorita para rellenar el zapato y hasta la mitad de la pierna. Esto es importante, que el zapato nos quede bien rellenadito, pero que no pierda su forma, sino que esté bien la forma del zapato. Esta sería la pierna 1, tendrías que cortar la hebra y hacer otra exactamente igual a esta, pero la segunda no la vas a cortar, ¿listo? Para realizar el borde de la media vamos a retomar aquí el tono gris que dejamos y vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a trabajar el zapato hacia arriba y con esta hebra y con la hebra delantera que nos ha quedado ahí en el borde de la media trabajaremos puntos deslizados. Puntos deslizados por todo alrededor hasta llegar nuevamente al inicio y ya nos queda un bordito muy lindo para su media. Yo ya tengo realizada la primera pierna, te la voy a mostrar. Voy a dejar esto aquí a la mitad, ahorita lo termino. Aquí ya tengo la primera pierna, ya corté la hebra, mira, así nos queda bien rellenadita. Y vas a hacer la otra exactamente igual y cuando la tengas vamos a unir a la primera. Vamos a unir ambas piernas para comenzar el cuerpo. Para eso es necesario ubicarnos en la parte interior de la pierna, al lado en el lateral, y para eso vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 1, 2, 3. En mi caso solo 3 puntos y ya me ubiqué en la parte interior. Debes tener en cuenta cuántos puntos en tu caso para que nos quede aquí en la parte interna y poder hacer 2 cadenas al aire y unir con la primera pierna que trabajé. ¿Listo? También en la parte interna lo puedes cerrar así y saber cuál es la esquina. Y vamos acá a hacer un punto deslizado. Vamos a comenzar la ronda número 1 del cuerpo. Los piecitos ambos deben estar hacia el frente, los zapatos, y nosotros posicionadas en la parte de atrás. Vamos a tejer primero los 11 puntos que tenemos de la primera pierna. Voy a estar tejiendo los 11 puntos hasta llegar a la parte de las cadenas en el centro. Y tejo los 2 puntos de las cadenas. Luego me paso y tejo los 11 puntos de la segunda pierna y termino tejiendo los 2 puntos de las cadenas por la parte trasera. Ahí tendremos 26 puntos. Esos 26 puntos, mis chicas, los vamos a trabajar en la ronda 2, 3 y 4. En total vamos a hacer, contando esta, que es la unión, vamos a hacer 4 rondas. ¿Listo? De esos 26 puntos. Mira cómo ya van tomando formita nuestro cuerpo, mis chicas. Ahora vamos a pasar a la parte de la camisa. Vamos a trabajar con el hilo gris claro con el que hicimos las medias. He cortado la hebra del gris oscuro y voy por la ronda número 5 del cuerpo, donde vamos a introducir el gris claro. En este último punto lo dejé a la mitad como siempre y introducimos y cerramos ese punto con el gris claro. Con el gris claro vamos a trabajar primero que todo una ronda de punto deslizado, tomando solo la hebra trasera de los puntos. Hacemos la ronda de punto deslizado. Cuando la termines vamos a trabajar la ronda 6 haciendo punto bajo
tomando la hebra trasera de estos puntos deslizados. Cuando tenemos así, mis chicas, la última rondita o esta ronda de punto bajo de tono gris claro, vamos a trabajar los metidos de rojo y amarillo. Primero con el rojo. Vamos a trabajar con el rojo. En este último punto lo cierro con el rojo y haremos con el rojo y el amarillo puntos deslizados, siempre tomando la hebra trasera. No voy a cortar la hebra gris porque la voy a subir más adelante para trabajar el resto de la camisa. Así que voy a tomar hebra trasera y voy a trabajar solo puntos deslizados. Cuando termine esta fila de puntos deslizados tendré que enhebrar el amarillo y trabajar también puntos deslizados tomando hebra trasera de estos puntos deslizados rojos. Y voy a hacer tomando la hebra trasera los puntos deslizados de amarillo. ¿Listo? Esas dos ronditas de rojo y amarillo será la ronda 7 y la ronda 8. Con la ronda 9 vamos a hacer lo mismo pero en tono gris. Ya subiendo este gris en la ronda 9 haremos exactamente lo mismo. Ronda de punto deslizado tomando la hebra trasera, en ese caso del hilo amarillo. Mira cómo se ve de lindo, mis chicas, ya con las hebritas, con las rondas tejidas de punto deslizado. Tomando solo hebra trasera queda como una hebrita de cada tono y se ve muy lindo, muy pulido. Vamos ahora a trabajar la ronda número, ya con el tono gris con el que estamos, vamos a trabajar la ronda número 10 haciendo puntos normales. Tenemos 26 puntos, así que vamos a trabajarlos y tomando la hebra trasera de esos últimos puntos deslizados que hicimos. Así que 26 puntos, mis chicas, debemos tejer. Vamos a aprovechar también para rellenar más las piernas, la cadera, la entrepierna y también vamos a tejer ya a partir de la ronda 11 disminuciones. Ronda número 11, mis chicas. Comenzaremos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una disminución y luego trabajaremos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 12 y llegar al otro lado de nuestro cuerpo. Aquí hacemos otra disminución y terminamos con 5 puntos. En total tendremos 24 puntos en esta ronda. Las siguientes rondas vamos a hacer disminuciones. En la ronda 12 vamos a trabajar la secuencia o el patrón de 2 puntos, 1, 2 y hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la ronda, 2 puntos y una disminución y te quedarán 18 puntos en total. Para la ronda número 13 vamos a hacer la secuencia de un punto y una disminución. Repites eso hasta el finalizar, un punto, una disminución y nos van a quedar en total 12 puntos. Ahí vamos a cortar la hebra gris porque vamos a hacer con piel un poquito del cuello del cuerpo. Tenemos acá el último punto de la ronda donde hicimos un punto, una disminución y voy a cerrarlo con el tono piel. Ya corté la hebra del tono gris y vamos a realizar como primeramente esta ronda sería la 14 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados por toda la ronda. Y luego seguido para la ronda número 15 haremos tomando también punto hebra trasera de los puntos deslizados, haremos una rondita de esos 12 puntos que nos quedaron. Ya estoy terminando los puntos deslizados y comenzaré el cuello trabajando esa ronda número 15 de esos puntos de esos puntos bajos. Vamos a trabajarlos
Voy a ir escondiendo estas hebras. Y así, tomando la hebra trasera del punto deslizado que hicimos, haremos la última. Y terminaremos de rellenar un poquito el cuerpo, el cuello, para dejar ya terminado nuestro cuerpecito. Ahorita lo termino, quiero mostrarte, así nos quedaría. Vamos a rellenar muy bien el cuerpo. Y vamos ahora, para que nos quede bien firme, rellenar el torso, el pecho y el cuellito. ¿Listo? Y ahí terminaríamos. Cortamos la hebra y esperamos para cuando estemos cosiendo, coserle la cabeza. Vamos a comenzar la cabeza con el tono piel. Vamos a trabajar todo en tono piel y vamos a hacer aumentos. ¿Listo, mis chicas? Aumentos. Comenzando con 6 puntos dentro del anillo. 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos. La cabeza es muy fácil de trabajar. Los aumentos son repetitivos, así que yo te los indico y los puedes trabajar muy fácilmente. Pasamos en la ronda 2. En la ronda 2 de la cabeza vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi aumento número 5 y sigue el aumento número 6 y último. Y pasamos a la ronda 3, donde vamos a comenzar los patrones de aumentos que se repiten por toda la ronda. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un aumento y luego un punto solo. Ese es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda hasta llegar acá al inicio. Volvemos a hacerlo, aumento y un punto. Y así, aumento y un punto. Ese es el patrón que te indiqué para que repitas. En total te quedan 18 puntos. Ahora voy a indicarte todos los patrones de las siguientes rondas que ya sabes que los debes repetir hasta terminar la ronda. En la ronda 4 vamos a hacer aumento y 2 puntos. Es el patrón a repetir y quedan 24 puntos. En la ronda 5 hacemos aumento y 3 puntos. Te quedan al finalizar 30 puntos. En la ronda 6 hacemos el patrón de aumento y 4 puntos. Lo repites y te quedan 36 puntos. Y vamos a hacer hasta la ronda 6. Aquí, mi chica, ya tengo la pieza hasta la ronda que te indiqué. Vamos ahora a trabajar la ronda 7. Desde la 7 hasta la 10, que son 4 rondas, vamos a hacer estos mismos 36 puntos. Así que vamos a trabajar tejiendo los mismos puntos que tenemos, sin aumentos, solamente 4 rondas. Voy a poner este hilo para comenzar a contar esas 4 rondas. Así se ve con las 4 rondas, mis chicas. Ya vamos bajando la cabecita. Vamos a trabajar la ronda 11 haciendo la última de aumentos. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir. Recuerda que esta es la secuencia, la repetimos y te quedan 42 puntos. Vamos a tejer esos 42 puntos en la ronda 12. Vamos a hacer la ronda 12 con los 42 puntos y comenzaremos a hacer las disminuciones. Ya te indico en qué ronda ubicamos los ojitos. Trabajaremos ahora las rondas de disminuciones.
Vamos a hacer también una secuencia de patrón para repetir en toda la ronda. Vamos a comenzar en esta ronda 13, que sería la ronda 13, con 5 puntos y una disminución como patrón. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos la disminución. Y esto lo repetimos hasta finalizar la ronda con 36 puntos, mis chicas. Vamos a hacer ronda 14, 4 puntos, una disminución y nos quedan 30 puntos. La ronda 15, 3 puntos, una disminución y nos quedan 24 puntos. La ronda 16 hacemos 2 puntos, una disminución, nos quedan 18 puntos y en la última ronda 17 hacemos 1 punto, una disminución y nos quedan 12 puntos en total. Los ojitos los vamos a ubicar entre la ronda número 10 y 11. Vamos a contar desde el anillo mágico, la ronda 10 y 11, ahí los ubicamos y los dejamos con 4 puntos de separación. Aquí tengo ya terminada la cabeza, mi chica, la rellenamos muy bien para que nos quede bien redondita y dejamos la hebra larguita para que podamos con esta hebra coser la cabeza al cuerpo. ¿Listo? Así que ya teniendo la cabecita pasamos a la siguiente parte. Vamos a comenzar la túnica, así que vamos a tejer 15 cadenas al aire con el hilo negro, mis chicas. Antes de comenzar las 15 cadenas dejé esta hebra larguita para que con esta me pueda ayudar a coser la túnica al cuerpo. Así que teniendo ya las 15 cadenas nos devolvemos desde la segunda cadena haciendo 14 puntos bajos. Vamos a tejer la túnica en punto bajo, mis chicas. Así que tenemos que tejer los 14 puntos hasta llegar al otro extremo de las cadenas y vamos a tejer en filas subiendo con una cadenita y girando la pieza. Vamos a trabajar en filas, no en rondas, y la cadenita no la contamos como punto, sino que solamente la utilizamos para subir la fila. Listo, aquí ya terminé los 14 puntos, se ve así. Y vamos a subir con una cadenita, giramos la pieza y empezamos la fila 2 por detrás. Vamos a ir girando. Para la fila 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer los aumentos al inicio y al final. ¿Listo? En el primer punto y en el último punto es donde vamos a trabajar los aumentos en cada fila donde hagamos aumentos. En esta fila 2 comenzamos con el aumento, haciendo 2 puntos ahí al inicio. Y luego trabajamos 12 puntos, todos hasta llegar al otro extremo, hasta llegar a este. Y en el último puntito hacemos un aumento para terminar. O sea que en esta fila 2 te van a quedar 16 puntos. Aquí ya tengo los 12 puntos, mis chicas, y me quedó el último sin tejer. Aquí es donde te digo que vamos a hacer el aumento. Ya en esta fila, ya en esta fila 2 nos quedaron 16 puntos. Vámonos para la fila 3. En la fila 3 hacemos nuevamente aumento. Entonces en el primero vamos a hacer aumento. Ahora vamos a tejer 14 puntos. O sea, vamos a tejer 14 puntos y en el último haremos nuevamente un aumento. En esa fila 3 nos quedan 18 puntos y en la fila 4 vamos a tejer los 18 puntitos. No vamos a hacer aumentos en la fila 4, sino solamente tejemos los mismos 18 que nos van a quedar aquí. Pasamos a la fila 5 y fila 6, donde vamos a hacer también aumentos. Así que aquí en la fila 5 voy a iniciar con un aumento. Voy a tejer 16 puntos hasta llegar a la otra esquina o finalizar la fila y que nos quede un solo puntito por tejer y ahí también realizo un aumento. Tendríamos en esa fila 5 20 puntos y en la fila 6 haciendo lo mismo, aumento 18 puntos, aumento al final, nos quedarían 22 puntos.
Vamos a trabajar, mis chicas, desde la fila 7 hasta la fila 13. 7 filas en total con esos 22 puntos. Ya no le hacemos más aumentos. Ya tejí las 7 filas, mis chicas, y ahora voy a hacer un bordo por todo el manto. ¿Listo? Vamos a devolvernos aquí por el lateral. Vamos a subir con una cadena y en cada fila vamos a hacer un punto por todo el lateral, haciendo un punto en cada fila. ¿Listo? Y así vamos a hacer un bordito por todo alrededor de la túnica. Cuando llegues aquí a la esquina, vamos a hacer punto bajo encima de las cadenitas que teníamos y luego por el otro lateral y terminamos haciendo una última fila aquí en la parte de abajo para llegar a donde iniciamos. Y haciendo ese bordo, nos queda así. Nos queda así, mi chica, ya con todo el bordito. Dejamos la hebrita, esta hebrita con la que iniciamos, porque vamos a coser al cuerpo. Para iniciar la bufanda, mis chicas, vamos a alistar el hilo rojo y el hilo amarillo. ¿Listo? Vamos a trabajar intercalando ambas hebras. Primero iniciaremos con el hilo rojo. Vamos a dejar una hebrita larga para poder esconderla posteriormente. Y vamos a realizar 44 cadenas, pero alto, alto, alto. No las vamos a tejer todas de rojo. Vamos a intercalar 4 rojas, 4 amarillas y así. ¿Listo? Vamos a hacer primero las rojas. En total son 44, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a tejer 1, 2, 3. Y luego introduzco el amarillo. 1, 2, 3. 4. Y ahora subo el rojo. Voy a dejar la colita de amarillo aquí. Dejo el amarillo en espera. Subo el rojo sin templarlo mucho, mis chicas. A la distancia de la misma de las cadenas amarillas. Y cierro con el rojo. Y tejo 1, 2, 3, 4. Y subo el amarillo. Lo estiro un poquito y continúo. 1, 2, 3, 4. Esto lo vamos a ir haciendo intercalando entre amarillo y rojo hasta tener 44. Mira cómo se ve. Por detrás obviamente está la hebra que llevamos ahí jalando. Y ahorita posteriormente la escondemos cuando hagamos los puntos bajos. Cuando llegues al final, como tengo yo aquí, sencillamente hacemos una cadenita más y nos devolvemos desde la segunda haciendo punto bajo. En rojo, obviamente, porque en rojo es que terminamos. 1, 2, 3 y en la 4 cambiamos de hilo. Aquí ya está el amarillo ahí que quedó. Y hacemos las amarillas. Cerramos con el amarillo y tejemos en amarillo las cadenas amarillas. Y debemos ir escondiendo las hebras. 1, 2, 3 y 4. Ese 4 lo dejamos a la mitad, cerramos ahora con el rojo. Y ahora tejeremos sobre las cadenas rojas, escondiendo las hebras amarillas. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a ir intercalando, mis chicas, hasta que lleguemos al inicio. Mira cómo se ve de bonito. Hasta que lleguemos aquí al inicio y nos queda ya la bufanda. Así nos queda ya terminada completamente la bufanda, mis chicas. Aquí estas hebras las debemos esconder posteriormente, ya así queda completamente terminadita. Para la faldita vamos a trabajarla en tono gris oscuro y vamos a realizar
5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y desde la segunda vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a trabajar la falda en punto bajo. 3 y 4. Vamos a trabajar en filas, subiendo con una cadena, giramos el trabajo y en cada fila lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Todas las filas las vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. No vamos a contar la cadenita como punto, así que trabajaremos en todas las filas 4 puntos. 2, 3, 4. La cantidad de filas depende del contorno del cuerpo, ¿listo? Ya te indico cuántas filas me van a salir a mí. La idea es que sea todo el contorno, nos rodee todo el cuerpo y lo podamos coser, ¿vale? Voy a trabajar y ya te indico cuántas filas. Mis chicas, en mi caso tuve que tejer 35 filas y se ve así, súper lindo, como un tipo de pliegues. Y ahora lo que estoy haciendo es que me vine por todo el lateral haciendo una fila de punto bajo por el lateral. ¿Qué estoy haciendo? Un punto por fila. Así, un punto por fila. Y lo voy a hacer solo por un lateral, por el otro no. Solo por un lateral de la pieza. ¿Ok? Y ahí terminaríamos la faldita. Solo nos restaría unir un extremo al otro, cerrarlo en círculo y coserlo aquí al punto, a la hebra delantera que hemos dejado en el cambio de color de gris claro a gris oscuro, y aquí con la aguja lanera lo pasamos. Listo, lo cosemos a este bordito. Ahí terminaríamos lo que es la faldita. Vamos a trabajar, mis chicas, el cabello. Yo escogí un tono café clarito y vamos a hacer primero la parte circular, que es la base de donde salen o se desprenden todas las tiras de cabello. Vamos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos nuestro anillo mágico y cerramos también la ronda. Siempre este primer punto me queda súper ajustado, pero bueno, ahí se ajusta. Y trabajaremos ahora la ronda 2, donde vamos a hacer 8 aumentos. Eso quiere decir que en cada punto hacemos un aumento. Y en total vas a tener 16 puntos en esta ronda 2. Esta sería la base del cabello o las tiras de cabello. Comenzaremos las tiras de la siguiente forma. Te voy a indicar cuántas y cada una de a cuántas cadenas. La primera tira que vamos a hacer es de 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer primero las de la frente, que son como el flequillo, así que vamos a hacer 10 cadenas y desde la segunda nos devolvemos y vamos a hacer todas las tiras de cabello en punto media vareta o punto bajo alto, como lo quieras llamar. Aquí vamos a hacer 9 media varetas, ¿cierto? Si hicimos 10 cadenas y nos devolvimos desde la segunda, pues tendremos que tejer 9 media varetas. Cuando lleguemos y terminemos las 9 media varetas y hemos llegado aquí a la base del cabello, vamos a hacer en el punto siguiente, inmediatamente siguiente, tomando la hebra delantera, un punto deslizado y comenzaremos la siguiente tira de cabello, ¿vale? Las 5 siguientes tiras van a ser de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la primera de 5.
tenemos que tejer 5 tiras de 6 cadenas. Y nos devolvemos desde la segunda trabajando 5 medias varetas. Igual, cuando lleguemos a la base, en el siguiente punto, tomando hebra delantera, hacemos un punto deslizado y continuamos con las siguientes tiras. Vamos a hacer, cuando termines las 5 tiras de 6 cadenas como esta, vamos a hacer una tira más de 10 cadenas como la que hicimos aquí primera. Vamos a hacer una más y luego trabajaremos 10 tiras de 25 cadenas, ¿ok? 10 tiras y cada una de 25 cadenas, o sea 24 medias varetas, y te devuelves desde la segunda cadena y ahí terminaríamos. Ya te muestro todas las tiras como se vería. Mis chicas, quiero hacer una corrección. Creo que te dije 5 tiras en medio de estas dos que son de 10 y en realidad son 4. ¿Listo? Vamos a hacer una de 10 cadenas, 4 de 6 cadenas y una de 10 cadenas. Y ahora sí, vamos a comenzar a trabajar todas las 10 tiras de atrás, que serán de 25 cadenas. Al terminar se va a ver así, mis chicas, con todas las tiras de cabello. Ya ahorita les muestro ubicada en la cabeza con alfileres cómo vamos a posicionar cada tira. ¿Listo? Se supone que estas van atrás y estas van en la frente. Las tiras largas las vamos a enchurcar las puntitas con las manos. Simplemente les hacemos así y con las manos enchurcamos las puntas. Vamos a tejer una pieza adicional que es la parte 2, muy pequeñita y muy fácil. Simplemente vamos a tejer 5 tiras. Vamos a arrancar tejiendo 7 cadenas y desde la segunda hacemos 6 puntos media vareta. Y apenas termines, arrancamos la siguiente, 7 tiras, 7 cadenas y 6 medias varetas. Así hasta que tengas 5 tiras así, que son las que vamos a ubicar cuando tengamos el cabello sobre el capul para que se vea un poquito más abundante. Eso ahorita se los muestro cuando estemos cosiendo. Ya tenemos todas las piezas, mis chicas, todas las partes. Vamos a esconder hebras, a coser la falda, a coser la capa o la túnica y coseremos todo lo demás. Ya les muestro cómo nos queda ubicado el cabello y bordado. ¿Listo? Aquí lo tengo ya ubicado el cabello, mis chicas, con alfileres. Mira qué lindo se ve. También coloqué la segunda parte en la parte de arriba, sujeté con alfileres, las tiras de 10 cadenas van a los costados y las demás, mira, todas van así y con las manos enchurcamos las puntitas. Los ojitos le hicimos, mis chicas, una lineecita blanca en la parte externa de arriba hacia abajo con hilo blanco y con hilo café del mismo tono del cabello, una lineecita desde la parte de adentro hacia abajo, una ronda por debajo como diagonal y luego una pequeña lineecita justo encima de esa como una pestañita y encima una ronda por encima del ojo. Hicimos las lineecitas de las cejas, mis chicas, y la naricita, pues eso sí ya lo hacemos normalmente justo en la misma ronda donde terminan los ojitos, pasando varias veces la hebra. Ahorita le maquillamos un poquito con rubor para que resalte la nariz y se note, y un poquito sus mejillas, pero así está ya terminada. Voy a coser todas las piezas del cuerpo y ya te muestro. Recuerda que si necesitas ayuda para la costura, para el bordado del rostro, si eres inexperta o de pronto eres primeriza en estas cositas o detalles, te sugiero mi otro canal, Angélica Amigurumis, que está aquí en la descripción del video, está el enlace y ahí tienes tutoriales de cómo coser, cómo maquillar. Y aquí en este también, en transmisiones en vivo, hemos bordado bastantes muñequitas para que practiques. Vamos a coser todo y les muestro cómo queda nuestra preciosa Hermione terminada. Mis chicas, hemos terminado, mis chicas, y ya para terminar, para ya culminar completamente, ya les mostré cómo debíamos coser el cabello, todo. Lo demás es igual a Harry. Colocamos la bufanda, un extremo hacia este lado, el otro lo enrollamos por debajo del cabello y lo cosemos atrás, la otra punta. Y cosemos la faldita
La faldita les iba a decir, mis chicas, que el bordito de punto bajo se lo dejé para la parte de abajo, ¿listo? La fila que hicimos lateral de punto bajo la dejé acá abajo y arriba dejé donde no hicimos filita de punto bajo y eso fue lo que cosí al cuerpo, ¿ok? El cabello ya les indiqué, de pronto los ojitos, quiero acercar, hacer zoom para que vean los ojitos. Hicimos una liniecita blanca como en Harry, de arriba abajo. Luego hicimos una liniecita café desde la parte interna del ojo hacia abajo, una ronda por debajo y una pequeña liniecita recta sobre la misma ronda donde termina o comienza el ojo. Ahí hicimos esa pestaña. Y una ronda por encima del ojo hacemos la liniecita de la ceja, que es como dos puntitos que abarcamos, es algo muy pequeñito. Y así nos queda su expresión, la naricita como siempre, varias pasaditas ahí en el medio y ruborizamos las mejillas y un poquito la nariz. Ustedes saben que me gusta ruborizar muy poco, la verdad, no me gusta echarle tanto. Y así nos queda nuestra preciosa Hermione. Ay, estoy tan feliz, mi chica, no se imagina la felicidad que me da compartir esto. Y nos falta, no se pueden perder, mis chicas, la próxima semana las espero. Nos falta Ron y Dobby. Así que vamos a tejerlos. Obviamente, si eres impaciente como yo, tienes poca paciencia, puedes adquirir el patrón escrito, ahí ya están los 4, entonces puedes ir a hacerlo. Te espero, no se me pierdan, por acá tengo el boleto para que la otra semana también nos vayamos para Hogwarts. Nos vemos, mis chicas, gracias por tejer a Hermione.